Distrito de Columbia en Estados Unidos en el año 1902. Es la oficina entonces que funciona a la vez como una oficina regional de la OMS para las Américas. Reconocida también como un organismo especializado ya garante de la salud por parte de la OEA desde 1950. Empezó llamándose Oficina Sanitaria Internacional hasta 1923. Después se llamó Oficina Sanitaria Panamericana y después cambia en el año 1958 al nombre actual de Organización Panamericana de la Salud. Tiene oficinas pues en todos los sedes, ¿no? Más de 27 países y en América Latina y el Caribe. Las autoridades sanitarias de los gobiernos, o sea, los ministros, los encargados de los programas de salud de cada país, fijan políticas técnicas y administrativas de la organización a través de cuerpos directivos. La OPS pues está formada por 35 países de América, mientras que Puerto Rico pues hace parte como un miembro asociado. Francia, los Países Bajos y el Reino Unido son países participantes, estados participantes, y España y Portugal hacen parte, pero como estados observadores. Entonces, la OPS, ¿qué es lo que hace? Pues promover esa estrategia que tanto hablamos en esta cátedra, que es la atención primaria en salud, como una manera para extender los servicios de salud a la comunidad, para empoderarla y aumentar pues, la eficiencia en el uso de los escasos recursos con el que cuentan los sistemas de salud. De paso, pues para servir o fomentar que esa primera ventana que tienen, ese primer contacto que tienen, sobre todo las clases vulnerables a las que la OPS trata de llegar más, tengan ese primer contacto o conozcan los sistemas de salud. Colabora con todos los países miembros en la lucha de enfermedades como el cólera, el dengue, la tuberculosis y enfermedades transmisibles. También participa en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, todas esas enfermedades no transmisibles. La representación de la OPS en Colombia se estableció a partir de 1951 y ya quedó establecida y reglamentada en el año 1954, donde se firmó el convenio básico que rige las relaciones entre la OPS y el gobierno nacional. Entonces, trabaja en coordinación en nuestro país con el Ministerio de Salud, con las entes territoriales, con otras entidades adscritas al gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, y brinda pues cooperación técnica en protección social y salud, fortalece la articulación entre todos los sectores, mejora las condiciones de salud en nuestro país y el bienestar de la población, sobre todo fijándose las metas hacia el impacto que puedan tener sobre las poblaciones vulnerables, fijándose un enfoque de equidad, de género, de diversidad no cultural y derechos humanos, o sea, que abarque a todo el mundo, que sea holística, que sea universal y que sea con equidad y calidad en la prestación de los servicios. Los grandes retos que tiene la OPS es al tratar de buscar el máximo posible una vida saludable a través de la promoción de estrategias que vayan enfocadas a reducir y manejar los riesgos. Era una de las cosas que hablábamos con el modelo biopsicosocial, ¿no? Ya habla de factores de manejo de riesgos, promoción de factores protectores, el acceso con calidad y equidad a los servicios de salud, que son retos que se establecen a nivel tanto de la salud individual y colectiva, porque bajo este nuevo modelo biopsicosocial también la OPS se rige empoderando a la comunidad. Entonces, centra todas sus acciones hacia los grupos más vulnerables, incluidos madres y niños, trabajadores pobres, ancianos, refugiados, personas migrantes, en este caso actual, y desplazados por la violencia. También facilita la promoción en salud para estrategias en cuanto a enfermedades cardiovasculares, el cáncer, accidentes, tabaquismo, adicciones a la droga y al alcohol. Los objetivos como tal centrados que tiene la OPS son mejorar la seguridad hematológica en América para que todas las transfusiones sean sin ningún tipo de riesgo y a su vez fomentar que haya un aumento en los donantes voluntarios. Reducir la mortalidad infantil, una de las grandes prioridades, porque eso es uno de los grandes indicadores de fallas
de un sistema de salud en cualquiera de los estados miembros, ¿no? Como es el caso de lo que pasó acá con La Guajira. Eso no puede pasar en un país que se mueran niños por desnutrición. Participar activamente en la lucha por reducir el consumo de tabaco, mejorar el abastecimiento de agua potable y saneamiento público, incrementar el acceso de la clase vulnerable o de los pobres a los servicios de salud a través de esa atención primaria en salud, colaborar también en proporcionar servicios y garantizar recursos para los servicios de inmunización y tratamiento para aquellas enfermedades prevenibles para la vacunación. En este caso ha fomentado y ha ayudado en nuestro país en las estrategias en la distribución también de las vacunas para el COVID-19, reducir la carga en la mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas como el cólera también es uno de los objetivos que se ha fijado en las Américas, la OPS. El otro organismo que también es influyente, creo que el principal y rector y garante de la salud a nivel mundial, pues es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, pues tiene su sede principal en Ginebra, Suiza, desde su fundación, el 7 de abril de 1948, cuando su constitución o fundación fue ratificada por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Nació bajo ese objetivo ambicioso, como aquel del Alma Ata, de la Carta de Ottawa que hablábamos, de lograr que todos los pueblos alcancen el nivel de salud más elevado posible, ¿no? Esos alcances un poco utópicos, soñadores, pero que hay que empezar a trazarlos para que poco a poco se abran camino y se puedan establecer o lograr en algún momento de la vida. El ser humano tiene derecho a gozar del más alto grado de salud, ¿no? O sea, nació bajo ese precepto de que hay que respetar y garantizar el cumplimiento del derecho a la salud. La salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad y depende de la cooperación entre los individuos y las naciones. O sea, al momento que nace empoderando a las naciones para que tomen carta en el asunto y fomenten políticas de salud. La desigualdad en la promoción de la salud en los diferentes países y en el control de las enfermedades, especialmente las transmisibles, constituye un estado de riesgo general. Por eso es uno de los grandes objetivos a nivel mundial de la OMS. La opinión informada y la cooperación activa del público son de vital importancia para el progreso de la salud en las naciones. Es importante que se empodere y se informe a la comunidad para que ellos entiendan, conozcan y participen de los procesos de salud en todas las naciones. Los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos. O sea, eso es uno de los grandes preceptos al empoderar y comprometer a las naciones a que fomenten políticas de salud, sobre todo de salud pública, dirigida a las clases más vulnerables. Entonces es la autoridad que coordina toda la acción sanitaria de las Naciones Unidas y vigila las tendencias sanitarias mundiales. Por eso cuando se empezó a difundir la noticia de la pandemia, la OMS fue la encargada de, como tal, proclamar que de verdad estábamos bajo un estado de alerta mundial por la pandemia del virus COVID-19. Es el organismo entonces especializado en gestionar todas aquellas políticas de prevención, de promoción e intervención a nivel mundial. Se funda entonces el 7 de abril del 48, tiene sus sedes en Ginebra, Suiza, actúa como una agencia especializada de la ONU. Su director actual es Tedros Adhanom, que es un biólogo, investigador y científico de la antigua Etiopía, más sobre todo en la región independentista de Eritrea, y se ha caracterizado por ser uno de los primeros pioneros de raza negra, líderes que han luchado por la salud de los pueblos, sobre todo de África. El día de su fundación, el 7 de abril de 1948, se conmemora cada año
mediante el famoso Día Mundial de la Salud. Los Estados miembros de la OMS gobiernan a través de la Asamblea Mundial de la Salud, para la cual delegan cada estado un representante. Los estados entonces de esa OMS designan esas delegaciones para la Asamblea Mundial de la Salud para que se elija los técnicos que se suponen son especialistas en el campo de la salud, y se escojan 34 miembros, los cuales van a tener un mandato de 3 años, y estos a su vez conforman ese consejo ejecutivo, que va a tomar las decisiones y las políticas de dicha Asamblea Mundial de la Salud, la aconseja y facilita su trabajo. A su vez, cada consejo de esa asamblea, de ese consejo ejecutivo, designa a nivel regional un director regional entre los miembros de dicha región, que va a ser la autoridad de la región específica para garantizar que todas estas ideas o políticas de la Asamblea Mundial de la Salud se cumplan a nivel mundial por regiones. Las 6 oficinas que tiene son la de África, la de Europa, la de Asia Suroriental, la de la región Mediterránea Oriental, la del Pacífico Occidental y la oficina de las Américas, representada pues a través de su oficina de la OPS. Entonces, cada oficina regional nombra un director regional que es el encargado de, entre todos los ministros de salud, se escoge para que sea la máxima autoridad en salud de la región. Y fije pues las pautas para poner en práctica las políticas sanitarias y todas las políticas adoptadas por la Asamblea Mundial. El director regional entonces va a ser la cabeza de la OMS en su región en particular. Dentro de las actividades está pues la clasificación internacional de las enfermedades, mantiene al día pues ese listado de medicamentos también esenciales que los sistemas de salud deben tener, que sean a precios asequibles para la población general, toma medidas para detener epidemias. En el caso actual, tomó medidas para detener o controlar, sobre todo las medidas iniciales para tratar de contener la pandemia del COVID-19. Cumple funciones de asistencia en vacunación contra grandes enfermedades infecciosas, garantizar el aprovisionamiento de agua potable, saneamiento público, eliminación de residuos, la protección materna, erradicación de ciertas enfermedades de salud pública, la lucha contra el SIDA a nivel mundial y garantizar que tenga la población acceso a los medicamentos con buena calidad, seguridad y eficacia. La OMS sobre todo se encarga de que todos los instituciones, laboratorios, medicamentos que tengan que ver algo con la UNICEF tengan medicamentos altamente seguros para su utilización. También encarga de ofrecer ese liderazgo en temas cruciales para la salud. También participa en alianzas para formar con los entes en conjunto de los demás entes sectoriales de cada país. Determina las líneas de investigación en temas vitales para la salud, en este caso el de la pandemia. Están cada vez estudiando el foco, la propagación, la causa, el posible motivo y el origen de esta pandemia, cuáles son las directrices en cuanto a la vacunación, estudios en cuanto a vacunas, la aprobación de las mismas, establece normas y provee para la promoción en salud, formula políticas basadas en principios éticos y de fundamento científico, presta apoyo técnico y se encarga pues de seguir cada situación en materia de salud a nivel mundial y determinar las tendencias sanitarias. Otro organismo entonces también muy importante es la Agencia Europea de Medicamentos. Esta Agencia Europea de Medicamentos es la par de la FDA en Estados Unidos y evalúa pues todas las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos en la Unión Europea y su supervisión. Contribuye a la protección
de la salud pública y también animal para asegurar que los medicamentos tanto de uso humano y veterinario sean seguros, eficaces, con calidad, en beneficio de la salud pública y animal en toda la Unión Europea. Fue creada en el año 1995, el 1 de enero. Después del referéndum del famoso Brexit, en el que el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea, la sede pues fue trasladada de Londres a Ámsterdam, en Holanda. Su director actual es el italiano Guido Rasi, y desde que fue creada, pues ha asegurado la eficacia, la seguridad de todos los medicamentos humanos y veterinarios de toda Europa. Se dice que ha llegado a autorizar más de 975.000 medicamentos en la línea humana y veterinaria en toda Europa. Los estados, el consejo funciona a través también de un consejo administrativo integrado por los miembros del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los distintos estados miembros, que nombran un director ejecutivo que se encarga de controlar la parte ejecutiva y manejo de la agencia. La agencia pues también funciona bajo el sistema de comités, tiene el comité de medicamentos de uso humano y de medicamentos veterinarios, pues obviamente para tener que estos medicamentos sean seguros, de calidad, eficaces, que sean científicas y suficientemente probada su eficiencia en humanos y animales. El comité de medicamentos huérfanos pues vela para que estos medicamentos de este tipo que se utilizan para ciertas enfermedades que se denominan también huérfanas. El comité de medicamentos a base de plantas pues tiene que ver con toda la autorización, seguimiento, armonización de procedimientos y disposiciones relativos a medicamentos a base de plantas, ¿no? Que sean seguros, que sean eficaces y con calidad. El comité pediátrico regula, legisla todas las solicitudes para autorización y comercialización de medicamentos o variaciones de medicamentos que ya tengan su autorización, pues obviamente en esta población pediátrica. El Comité de Terapias Avanzadas es la que regula la utilización de los medicamentos en terapias avanzadas, ¿no? Como la terapia génica, las terapias de células somáticas, productos procedentes de la ingeniería genética y de tejidos para que haya alta seguridad y calidad en la eficiencia de los mismos. Y el otro es el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, que fue puesto en funcionamiento en el año 2012, pero desde el año 2015 prácticamente es el referente en la publicación de estudios y datos clínicos que sustentan las decisiones sobre la eficiencia, seguridad y eficacia en los medicamentos a nivel europeo. Otro organismo que está relacionado con la salud pues es el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Es una agencia especializada de la ONU que comienza a patrocinar programas de política demográfica a partir del año 1967. Se encarga de velar por el fomento de programas en salud reproductiva, en programas de control de la natalidad, estimular y promover los programas de planificación familiar y de lucha contra enfermedades de transmisión sexual. También apoya a la mujer y a la juventud en los estados de los cuales hace parte o tiene influencia. Está dirigido actualmente por Natalia Kanen y se estableció con el propósito de apoyar a los países en el uso de esos datos demográficos de población para políticas y programas enfocados a reducir la pobreza, garantizar un embarazo que sea deseado, un parto seguro, que no haya jóvenes con SIDA y que se elimine el maltrato a la mujer y se estimule el trato, continuidad y respeto hacia la mujer. En la otra oficina, pues es la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es un organismo que tiene suma importancia, tiene mucha injerencia, es muy escuchada, es bastante tenida en cuenta
por todos los estados, porque trata temas fundamentales como es el respeto a los derechos humanos. Se funda en el 23 de diciembre de 1993, tiene su oficina en Ginebra, Suiza. Su director actual es la expresidente de Chile, Michelle Bachelet. También cuenta con otras oficinas regionales en Arabia, en los Emiratos Árabes, en Addis Abeba, en África, en Pretoria, Sudáfrica, en Dakar, en Ciudad de Panamá, en Chile, en Bélgica, en Bruselas, en Bangkok, Tailandia y en Líbano, Beirut. Entonces promueve y protege pues, los derechos humanos que se cumplan a nivel mundial. Es el máximo funcionario de las Naciones Unidas que se encarga de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Tiene un rango de secretario general adjunto y responde al secretario general de las Naciones Unidas. Se creó pues por la Declaración y Programa de Acción de Viena en el año 1993. Otra oficina o programa relacionado con los temas de salud a nivel mundial es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No puede haber salud sin control y respeto por nuestro ambiente, nuestro entorno, por la parte ecológica, sobre todo ese desarrollo sostenible que toma en cuenta la economía, la salud, sin afectar el medio ambiente, que esté de la mano en asocio con el cumplimiento del respeto al medio ambiente. Entonces el PNUMA es una agencia especializada de las Naciones Unidas, tiene un género social y ambiental, todo en la parte ambiental es donde más influye, creado en el año 1972, tiene su sede en África, en Nairobi, en Kenia. Su director desde el 22 de febrero del 2019 es el danés Inger Andersen, la danesa Inger Andersen, que es elegida para ser la directora de este programa. Entonces, el PNUMA es un organismo pues, de la ONU, coordina todas esas actividades ambientales y ayuda a los países al fomento y desarrollo y aplicación de políticas y prácticas que se denominan ecológicamente racionales, o sea, que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Fue fundada por Maurice Strong, su primer director, como un resultado de esa conferencia de la ONU para el medio ambiente en Estocolmo en el 72 y vela por cumplimiento y responsabilidad de los problemas ambientales a nivel de todos los organismos de las Naciones Unidas. Su principal misión es promover el liderazgo y promover esfuerzos conjuntos que comprometan a los Estados miembros y del mundo en el cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y sus pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las generaciones futuras, o sea, el famoso desarrollo sostenible. Sus actividades pues tienen un amplio rango de temas atmosféricos, ecosistemas terrestres, promoción de ciencias medioambientales, difundir información, hasta emitir advertencias y tener la capacidad para responder a emergencias relacionadas con desastres medioambientales. Tiene oficinas en África, en América Latina, en el Caribe, América del Norte, Asia, Pacífico, Asia Occidental y en Europa. La oficina a nivel de América Latina y el Caribe se encuentra en Ciudad de Panamá. La otra oficina o programa que tiene que ver con la salud es el Programa Mundial de Alimentos. Fue fundado el 19 de diciembre del año 1961. Tiene su sede actual en Roma, Italia. Su director es David Beasley. Para América Latina y el Caribe tiene su sede principal también en Ciudad de Panamá. Tiene un director regional para las Américas que es Miguel Barreto. Es un programa de la ONU que se encarga de distribuir alimentos para apoyar proyectos de desarrollo para los refugiados y para personas en condición de desplazamiento.
También proporciona alimentos en casos de emergencia, sobre todo por desastres naturales o eh, tras problemas en el abastecimiento de alimentos, ¿no? Que aumenten eh, influyan en la pobreza generada por el hombre. Inicialmente fue concebida como un programa que iba a funcionar de manera experimental por poco tiempo. Se planeaba que empezara en el año 1963, pero sucesos en el año de los 62, como fue el tifón de Tailandia o el terremoto de Irán, hizo que se anticipara la puesta en marcha de su funcionamiento porque se necesitaba de una urgencia que garantizara recursos y alimentos para suplir esta situación de emergencia a nivel mundial. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos es nombrado conjuntamente por el secretario general de la ONU y el director de otro organismo internacional de salud, que es la FAO, por un periodo de 5 años. Trabaja exclusivamente con donaciones de alimentos y de dinero. Proporciona también apoyo logístico para llevar alimentos a las personas que más lo necesiten en el momento preciso y en el lugar adecuado. Aboga para que el tema del hambre a nivel mundial, sobre todo de las clases vulnerables o del sector de la infancia, sea una prioridad como agencia internacional. Promueve políticas y estrategias que beneficien directamente a los pobres y a todo aquel que esté pasando hambre. Otro organismo que también es importante, que no funciona como una entidad de salud, pero que sí compromete recursos y fomenta recursos y políticas para ser adoptadas y que fomenten los programas de salud a nivel mundial, pues es el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene su sede en Washington, fue creado en el año 1959, toca temas vitales como el desarrollo sostenible, económico, social, institucional, y también se encarga de promover la integración comercial en las Américas. El antiguo presidente era un colombiano muy famoso en Colombia, que era Luis Alberto Moreno, o es porque no se ha muerto, y fue reemplazado por Mauricio Claver Carón, quien asume la presidencia desde octubre del año pasado, como representante legal y director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se dice que tiene un capital de más de 101 mil millones de dólares. A él hace parte 48 países. Su objetivo es reducir la pobreza, sobre todo en Latinoamérica y en el Caribe, fomentando el crecimiento sostenible y duradero. No tienen ningún tipo de relación con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, que son otros organismos que también cumplen una función y fomentan la salud a nivel mundial. Los Estados miembros se dividen en miembros no prestatarios y miembros prestatarios. Los no prestatarios pues, son los que no reciben apoyo ni incentivos económicos, sino al contrario, son los que dan o ofrecen apoyo financiero, pero también se benefician de las reglas de adquisiciones por parte del Banco Interamericano y pueden suministrar bienes y servicios a los proyectos financiados por el mismo. Los no prestatarios, pues obviamente son todos esos países ricos que no necesitan que les presten plata, como son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de China, que no puede faltar, Suecia y Suiza. Por norma, cada año el Banco Interamericano debe utilizar más del 40% de sus recursos para fomentar políticas y programas destinados a mejorar la equidad social en nuestra región. China entró al ser parte del Banco Interamericano como un país donante, se convirtió en el estado número 48, se comprometió a dar recursos por 350 millones de dólares para el desarrollo y fomento de políticas en América Latina y el Caribe.
Y el otro organismo pues es el Fondo Monetario Internacional, que surgió de la primera conferencia mundial sobre los problemas económicos después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia celebrada en Hampshire, Estados Unidos, en julio de 1944, para otorgar pequeños financiamientos a corto plazo, definir normas en el funcionamiento del sistema monetario mundial y también actuar como un órgano consultor en políticas económicas en el mundo y obviamente patrocinando y fomentando planes tanto de desarrollo sostenible, comercial, económico, integración de los pueblos y también garantizar recursos para proyectos de salud. El otro organismo es el Banco Mundial, que nace de la conferencia de Dumbarton Oaks, que la origen como tal persigue el objetivo de contribuir a elevar los niveles de vida de las naciones en desarrollo y mejorar el nivel de vida de aquellos países en vías de desarrollo. El Banco Mundial está constituido por 3 organismos como es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento y la Corporación Financiera Internacional. Las 3 constituyen el famoso Banco Mundial. Existen también organismos especializados de las Naciones Unidas que cumplen un papel fundamental en la población y de manera indirecta influyen en los programas de salud a nivel mundial. Son la UNICEF, la FAO y la UNESCO. La UNICEF pues es ese organismo muy conocido por todos, de gran importancia, loable labor que cumplen con la infancia. Tiene embajadores a nivel mundial. Colombia pues tiene personajes como Shakira, ¿no? Que es una embajadora internacional de la UNICEF. Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Tiene su objeto el promover la defensa de esos derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas, contribuir con su desarrollo, obviamente presente en más de 193 países y territorios a nivel mundial. Se rige por los derechos del niño, el cumplimiento de los mismos, trabaja para que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables, que sean códigos internacionales de conducta con los niños. Tiene su sede en Nueva York, ¿no? Es la única organización mundial que se dedica de tiempo completo a los niños, por eso es una institución tan querida y reconocida y de loable misión. Trabaja directamente con los gobiernos en la creación de esos programas de desarrollo de todos los sectores de salud, educación, nutrición, agua y saneamiento y defender y proteger a todos los niños que sean víctimas de la violencia o conflictos armados. Fue creada en el año 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un mecanismo para responder a esas necesidades urgentes y a la clemencia de la infancia en Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó en situaciones precarias de vulnerabilidad, de hambruna, de pobreza y de mortalidad, que hicieron que fuese necesario un organismo dedicado exclusivamente a tratar de sacar adelante ese tipo de población. En Colombia existe desde el 20 de noviembre de 1989. La UNICEF hace que los niños pues crezcan físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente seguros, socialmente competentes y con la capacidad de aprender. También busca garantías para que los niños tengan una adecuada educación con calidad y garantiza a los adolescentes que tengan ese desarrollo individual, fomentar sus individualidades para que tengan oportunidades de crecer y desarrollar plenamente todo su poderío o su capacidad individual. Pasó a ser parte del sistema de las Naciones Unidas desde el año 1993. El 20 de noviembre del 89, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia desde septiembre de 1990 y es prácticamente la carta de navegación que rige
todos estos derechos de los niños a nivel mundial. Se encarga de la supervivencia y el desarrollo del niño, de la educación básica, de que haya igualdad entre los géneros, luchar contra el VIH-Sida de la infancia, que no haya más muertes prevenibles, proteger al niño de la violencia, la explotación, los malos tratos, crear políticas que promuevan asociación a favor y lucha de los derechos del niño. Busca garantías, sobre todo para que el niño tenga una educación con calidad. Promueve entonces los derechos de los niños, ayuda a satisfacer las necesidades básicas de la población afectada, aumenta las posibilidades ofrecidas para que los niños alcancen su mayor potencial posible. También lo que busca la UNICEF es crear un mundo donde las personas pues se relacionen de forma igualitaria, donde todos participen en la toma de decisiones, donde todas las personas tengan acceso a la tecnología y donde se tomen decisiones para obtener el desarrollo pleno de la población. Es una visión bastante soñadora, también futurista, pero pues hay que reconocer que ha tenido alcances y logros a nivel mundial. Entonces trabaja para que los niños tengan un buen comienzo de la vida en un entorno de cuidado, de atención, de seguridad, que les permita sobrevivir y estar físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente seguros, socialmente competentes y con la capacidad de aprender. Busca pues que haya garantías para todos los niños en un acceso a la educación básica de calidad, que la puedan complementar, que sigan hacia, pues, ojalá una carrera universitaria o técnica, y que esos adolescentes se desarrollen plenamente todas sus capacidades individuales para que les permita poder participar de la sociedad y de su entorno que lo rodea y contribuir y hacer parte de la misma. Entonces, hay varios tipos de ayuda para supervivencia y desarrollo, para la educación básica, para los programas del VIH y de la infancia, para proteger contra la violencia y promover políticas a favor de los derechos del niño. Se financia prácticamente de contribuciones voluntarias de gobiernos, de organismos gubernamentales, de ONG, ¿no? De grupos de sectores no gubernamental y privados en particulares también. Tiene más de tiene 6 sedes a nivel mundial que se encargan de esa planificación estratégica, los programas y el velar por el cumplimiento de los derechos del niño, de coordinar y movilizar recursos, sensibilizar a la población de la importancia del cumplimiento y protección de la infancia. Concientizan también a la opinión pública, recaudan fondos para promover y financiar programas que velen por la salud de los niños, promover la vigencia de los derechos de la infancia, o sea, que los derechos humanos y los derechos de los niños se cumplan a cabalidad. Defiende el derecho de los niños, evitando que sean parte del conflicto armado, sobre todo en países donde son obligados a ser reclutados forzosamente, en lo que pueden ser heridos de forma injusta en estos conflictos o combates. La UNICEF ha luchado mucho por evitar el desplazamiento forzado y ese ingreso prematuro a esas organizaciones que reclutan de manera no voluntaria a los niños. Entre sus prioridades pues, está el desarrollo de la infancia, la educación con igualdad, promover y evitar el VIH-Sida en la infancia, proteger al menor de los abusos, promover políticas y alianzas a favor de los niños, desarrollar al adolescente en todas sus capacidades individuales para que forme parte y contribuya al desarrollo de la sociedad, y también velar por las poblaciones que no sean excluidas, que no haya desigualdad, discriminación en los niños. Fomentar entonces el desarrollo en niños, niñas y jóvenes, crear las actitudes y valores como la solidaridad a nivel mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social y la toma de conciencia también respecto a cuestiones ambientales. Entonces,
También la UNICEF educa a los niños para que tomen en cuenta y sean parte del cuidado medioambiental de su entorno, como seres biopsicosociales que somos. La otra entidad es la UNESCO. La UNESCO pues contribuye en la formación, capacitación, enseñanza y automejoramiento de los profesores para construir escuelas, crea programas para donar equipos que sean necesarios para el funcionamiento de las mismas, promueve actividades culturales que enriquezcan las comunidades, hacer, concientizar y empoderar a las comunidades para que valoren su patrimonio autóctono cultural, que preserven sus entidades, sus culturas, sus raíces, promoviendo entidades culturales y las tradiciones de los pueblos. A su vez también promueve los libros y obviamente la lectura, para que todos estos niños crezcan y fomenten con un ambiente saludable. Crear condiciones pues para un diálogo entre las civilizaciones, los pueblos, contribuir a la consolidación de la paz, erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible, el diálogo intercultural a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Todo eso de manera indirecta pues va a influir sobre el estado de salud o sobre la dimensión de la salud pública de cualquier nación. Un pueblo educado pues es un pueblo que es productivo, que tiene capacidad productiva, que tiene un autocuidado, que tiene más ingresos, alimentación, que tiene más posibilidades de ingreso a servicios de salud, a cuidados de salud y obviamente va a mejorar el nivel de salud de cualquier estado. Por eso su objetivo principal es reducir el analfabetismo en el mundo, contribuyendo a la financiación y formación de profesores y creación de escuelas en todos los estados del mundo, sobre todo esas clases vulnerables, migrantes, desplazadas o refugiadas. Promueve también, bajo el ámbito de la ciencia y la tecnología, la investigación que oriente la explotación de los recursos naturales, crea programas para proteger patrimonios culturales naturales y también fomenta el desarrollo de los medios de comunicación. Actualmente está estimulando el mayor aprovechamiento y en el potencial que pueden tener las TICs, las tecnologías, en el proceso de enseñanza, de alfabetización y aprendizaje de la población. A nivel de Colombia ha recibido apoyo para poder ejecutar todos esos proyectos en temas de educación ambiental, de educación en valores, de educación para la paz, competencias ciudadanas, formación y capacitación docente, alfabetización y todos aquellos programas dirigidos a la población con discapacidad o en condición de desplazamiento. El otro organismo que es muy importante a nivel mundial y que obviamente tiene que ver y tiene mucha injerencia con la salud y es la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura. Es un organismo especializado de la ONU que dirige aquellas actividades internacionales que están encaminadas a erradicar el hambre a nivel mundial. Fue fundada el 16 de octubre de 1945 en Quebec, Canadá. Sus oficinas centrales están en Roma, Italia. Su director actual es Hu Dongui. Es un organismo supranacional conformado por más de 190 países que funciona bajo el amparo de la ONU. Su función principal pues, es conducir todas esas actividades internacionales encaminadas en erradicar el hambre a nivel mundial, tanto en países en desarrollo como en vías de desarrollo, permitir a esos países esa transición hacia la modernidad, mejorar sus capacidades en el sector y producción agrícola, forestal, pesquera, que a su vez permita asegurar una buena nutrición para todos.
al mejorar las técnicas, al capacitar al sector rural, pues lo que busca este organismo es que se creen mejores condiciones de tanto de producción, distribución y de alimentos para que tengan acceso a toda la población. Entonces es un organismo especializado de la ONU encaminado a erradicar el hambre. Tiene todas sus funciones tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Desde 1981, el 16 de octubre se considera el Día Mundial de la Alimentación. La sede está en Italia, en Roma. Tiene otras subsedes a nivel regional y subregional. Tiene oficinas de enlace, más de 190 países miembros. La FAO también nace en el año de 1905. Esa conferencia que se lleva a cabo en Roma, Italia, primero bajo el nombre y denominación de Instituto Internacional de Agricultura. Hacia el año 1943, después de la Segunda Guerra Mundial, y ante esos episodios que se estaban presentando en ese momento antes de finalizar, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, convoca esa conferencia de Naciones Unidas sobre la alimentación. Hacia el año 45 se reúnen en Quebec, Canadá, y se comprometen entonces los estados, después de, a raíz de la guerra que se estaba viviendo, y posterior ya a la terminación de la misma, a crear una nueva entidad que reemplazara y pusiera fin al Instituto Internacional de Agricultura, y fue como tal en el año 48 empieza a establecer ya, entrar en función el organismo de la FAO. Entonces es una organización de la ONU creada en el 45, creo que entró en funcionamiento en el año 1948, que agrupa más de 190 países en la actualidad, que realiza programas para elevar los niveles de nutrición y de vida, mejora de la eficiencia de todo el aparato productivo, elaboración, comercialización y distribución de los alimentos, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de la población rural. Este organismo pues prepara, instruye, capacita a las naciones en desarrollar y hacer frente a situaciones también de emergencia alimentaria, y en el caso necesario pues presta ayuda y socorro emergente a las naciones. Lo que busca es alcanzar la seguridad alimentaria a nivel mundial, ¿no? Todos esos sueños bastante utópicos, pero que pues hay que seguir luchando para que tenga más eco a nivel mundial y en las naciones, asegurar que las personas tengan acceso a los alimentos de buena calidad que les permita llevar una vida activa y saludable, erradicar el hambre y la inseguridad alimenticia a nivel del mundo, buscar la eliminación de la pobreza y la malnutrición, impulsando programas económicos y sociales, busca la mejor utilización de manera sostenible de los recursos naturales, tierra, agua, aire, recursos genéticos, en beneficio de generaciones presentes y generaciones futuras, o sea, a la par con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entonces ayuda a la hambre a evitar y acabar la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y busca hacer una agricultura más productiva y sostenible. Uno de los principales pilares que busca la FAO a nivel mundial es el desarrollo rural. Velar para que sea uno de los temas claves, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de las personas que viven en estas áreas rurales, que se agrupan en unidades familiares para hacer las unidades familiares de producción y consumo, para que de manera directa o indirecta contribuyan en la alimentación y en mejorar el nivel de vida de toda la población de un país. Las
áreas en las que más se centra la FAO pues es en facilitar información y apoyar la transición de los estados hacia una agricultura sostenible, moderna, autosuficiente, de la mano con el medio ambiente, fortalecer la voluntad política de las naciones, compartir conocimientos especializados en materia de políticas agrarias, reforzar la colaboración público-privada para mejorar una agricultura a pequeña escala, llevar el conocimiento y la tecnificación al campo, apoyar a los países miembros a prevenir y mitigar los riesgos, luchar contra el hambre en el mundo, lograr la seguridad alimentaria, apoyando a los pequeños agricultores para que puedan producir alimentos con calidad y en abundancia y con calidad. Se financia pues por aportes que hacen los Estados miembros y por contribuciones voluntarias. En Colombia, pues la representación de la FAO pues, mantiene un diálogo directo con el Estado de forma continua. Siempre doy lado por establecer procesos de cooperación técnica en áreas estratégicas para mejorar la agricultura y la alimentación, ¿no? De la mano con los ministros, las entes territoriales, para crear alianzas y estrategias que busquen, sobre todo, tecnificar y mejorar la población rural. Mejorando y tecnificando la población rural, pues se garantiza que haya producción de los alimentos y desde que haya alimentos, pues no va a haber hambre en el mundo. El trabajo desarrollado de la FAO y las entidades con nuestro gobierno han permitido, pues, de manera participativa, guiar en procesos técnicos establecidos del 2015 al 2019, y obviamente prolongados en la actualidad en áreas como alimentación, lucha contra la malnutrición, programas que velan por el cuidado de los recursos naturales, la tierra y el agua, la tecnología para sistemas agroalimentarios sostenibles, agricultura familiar, mercados inclusivos que también le garanticen la compra de los productos a los campesinos que sigan produciendo, que se dedican al campo, la gestión del riesgo y la rehabilitación de los medios de vida. Las prioridades en Colombia pues, son la seguridad alimentaria y nutricional, el enfoque territorial y el manejo de las cuencas y los cambios climáticos, la agricultura familiar para el desarrollo rural, o sea, hacer que las familias se agrupen en unidades familiares productivas, que tengan capacitación y técnica y los medios para producir el alimento, para distribuirlo y vivir de lo mismo, que sea una unidad económica, que sean productivas como familias y gestionar el riesgo y estrategias de rehabilitación de medios de vida, sobre todo para establecer modelos agroalimentarios consistentes, fortalecer las capacidades de la comunidad y de las instituciones para que las acciones sean acciones sostenibles. Y el otro organismo que también pues hace parte de estos organismos internacionales de salud es la FDA o Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica. Actúa como una división institucional, hace parte de esos ministerios o departamentos, de esos, que en total son 15 del gobierno de los Estados Unidos, fundado el 30 de junio de 1906, con los aportes e ideas de Theodore Roosevelt y Harvey Washington Wiley. La Administración de Alimentos FDA pues es una agencia del gobierno de los Estados Unidos que responde y se hace responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos y derivados sanguíneos, también de la regulación de medicamentos tanto de uso humano y veterinario, las vacunas, productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emitan radiaciones. Examina, evalúa y aprueba pues una amplia gama de productos para el uso médico que incluye fármacos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y otros productos que obviamente tienen relación con la salud.
hace parte de esos 15 ministerios o departamentos y se agrupa en 6 centros mayores principalmente. Son el Centro de Evaluación Biológica e Investigación, el Centro de Aparatos y Salud Radiológica, el Centro de Investigación y Evaluación de los Medicamentos, el Centro de Seguridad de Alimentos y Nutrición Aplicada, el Centro de Medicina Veterinaria y el Centro de Productos de Tabaco. Entonces, regula todos esos productos medicinales asegurando que sean seguros para los consumidores estadounidenses y que tengan el efecto para lo cual fueron creados o comercializados. Tiene un presupuesto más o menos de 290 millones de dólares al año para aprobar, etiquetar y controlar medicamentos. Ellos determinan si un nuevo medicamento creado es seguro o inseguro o si presenta riesgos no declarados en la ficha técnica del producto creado. Cuenta con más de 3.000 de más de 1.900 empleados para hacer esta labor y controla los efectos de más de 3.000 medicamentos de venta actual con receta que pueden llegar a tener un costo de más de 15 millones de dólares. Con eso pues terminamos ya lo que son los organismos internacionales en salud y que se relacionan de manera directa o indirecta en la política o fomentos de los mismos. Ahí en la charla, en estos organismos, pues se pudieron dar cuenta de cómo muchos de los términos y temas que abordamos y conceptos que fueron definidos y aclarados durante la cátedra son tenidos en cuenta y hacen parte del vocabulario y la jerga actual en los programas y políticas de salud. Y por eso es importante pues que tengan ustedes una noción y una idea a lo largo de su carrera, porque de alguna forma directa o indirecta van a encontrarse con estas entidades o proyectos o políticas que de alguna manera impacten sobre la población o comunidad a la que hagan parte o incluso ustedes pueden llegar a ser parte de las mismas. Con eso pues entonces terminamos. Les agradezco a todos la atención, los que estuvieron. Espero que les quede una idea de la importancia de estos organismos. Ya con eso pues terminamos. Agradezco a todos la atención que tuvieron durante toda la cátedra. Espero que les haya quedado los conceptos claros, sobre todo que se manejaron en relación a la cátedra de salud, familia y sociedad y la importancia que tienen los tres como conjunto en el proceso de salud y enfermedad. La próxima semana entonces las coordinadoras, las monitoras pues definirán si va a ser el miércoles a las 8, muy seguramente, pero me dijeron que está pendiente todavía por definir el parcial final. Recuerden que es acumulativo y lleva pues todos los 3 temas como lo hemos venido trabajando de la misma forma. No siendo más, les agradezco. Espero que hayan puesto atención y que les deseo que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, buena noche para todos.